Bueno, aquí estamos de regreso, amigos, listos para el próximo caso de hoy, con una cita del escritor austriaco Arthur Schnitzler. Dice esto: estar preparado es importante, saber esperar lo es más aún, pero el momento adecuado es la clave de la vida. En inglés dicen timing is everything. Esperar el momento adecuado. Que pasen los litigantes. El pecado más fácil para caer es la fornicación. Y si tienes 15 años, es el camino más fácil para Satanás. No hay que darle la espalda a la realidad. En la adolescencia no hay quien le ponga frenos a las hormonas. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? Qué bueno. Javier, tú eres el demandante. Explícame quién es Jennifer, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Bueno, doctora, la señora Jennifer es la ex suegra de mi hijo Miguel. Y yo la estoy demandando por daños y perjuicios en contra de mi moral, de mi familia, de mi hijo y de mi congregación religiosa. Yo soy pastor de una iglesia, doctora. ¿Cuánto dinero quieres? $15,000. Ahí ¿Loco? está. $15,000. Ok. Cuénteme qué pasó. Mi hijo y la hija de la señora tenían una relación de novios. Yo no le vi ningún problema, son niños, adolescentes, está bien hasta ahí. Un día mi hijo me pide, quiere salir con su novia a un mall, tomar un helado. Yo le digo, déjame hablar con la mamá de tu novia para pues, cuadrar la cita, que ella si los puede acompañar. Yo la llamo a la señora en una conversación muy cordial, me dice que sí, que ella lo acompaña, que va a estar con ellos durante su cita y los va a acompañar a su helado. Claro que estaba con él. Doctora, a mí a las 7 de la noche del día me llaman a decirme que mi hijo está en la comisaría. Me llama mi hijo a decirme que está en la comisaría. En la comisaría, porque la policía los encontró en el carro solos teniendo relaciones sexuales. ¿Dónde? En un parque, en el último parqueadero Eso no es así, del parque. no estaban teniendo relaciones En un sexuales. o sea, en un parqueo de un centro comercial. No, señora, ni siquiera estaban en el mall, en el centro comercial. Estaban en un parque abierto. Ah, un parque. Ella los dejó ahí y los niños, ahora mi hijo, perdió una beca que tenía en el colegio privado donde se había ganado su beca por buen estudiante. Eso me afectó a mí, me afecta en mi congregación ¿Y cómo religiosa. salió a la luz? Doctora, ella estuvo, Si eso es un acto privado o que... dejó de ser privada, doctora, cuando la policía los llevó a ellos, la arrestó a ella, pasó una noche, tuvo que pagar $2,000 de fianza. Porque es un mal policía. Ok. Ahora la policía tiene la culpa. Y mi hijo perdió todas mis feligreses de mi iglesia, ya no van, no quieren llevar a sus hijos, porque si dicen que si yo no puedo dar el ejemplo en mi casa, ¿cómo voy a profesar un ejemplo para ellos? Eso me ha afectado a mí Pero terriblemente. María. $15,000, perfecto. ¿Algo más que me quieres contar? Doctora, no. Y tu hijo, que tú lo criaste y le das todos estos valores morales, ¿qué pasa? ¿Que no se sabe controlar su miembrito, su soldadito? Doctora, es humano, los humanos pecamos. Somos humanos, exacto. Ah, Pero él es me está pecado, echando a mí doctora. lo Está que le haciendo un tiene que echar a pecado. los feligreses que no le gustan y no le hacen caso a él. Lo Él castigaste. se dejó llevar por un impulso, por la Pobrecito. rama de ella, que lo llevó a un sitio desolado con una niña. Fíjate qué bien lo estás levantando. Doctora, cuando yo le pregunté a mi hijo qué había pasado, por favor póngame atención a esto, qué había Ajá. pasado, la mamá de ella me dice, tranquilo papá, ella no va a quedar embarazada, ella tiene un implante anticonceptivo de los 13 años. Claro, porque hay que evitar que estos niños Hay que queden en evitar que, embarazo, sí, que tengan hay que relaciones evitar sexuales cuando no enfermedades. deben estar teniendo relaciones sexuales. Por eso hay tanto niño desamparado en la calle, tanto niño en orfanato, porque no tienen papás que los puedan cuidar. Los condones son mejores porque protegen de las enfermedades de transmisión sexual. El Cierto. embarazo no es lo único que se previene en la juventud, pero las enfermedades de transmisión sexual son muchísimas. Ahora mismo hay un incremento inmenso con sífilis y varias cosas que no se veían Sí, hacía doctora. tiempo. De hecho, Ok. mi hija está siempre informada de eso y siempre anda con su condón y su A los prevención. 15 años y a los 13 años Su están dando con dispositivo. condón y anticonceptivo dentro de ella. ¿Su hijo alguna vez había tenido relaciones No, sexuales? señora. Que usted sepa. Eso no lo No, sabe señora, usted. yo lo sé. Eso no lo así sabe como usted le cree a su hija, Eso le dice a su yo le creo a mi corderito. hijo cuando él me dice que él no ha tenido relaciones Ok, sexuales. perfecto. ¿Cómo respondes? Yo quedé en embarazo a los 15 años Ajá. por falta de información. Tuve mi hija muy joven. ¿Qué pasa? Yo no quiero que esto le pase a mi hija. Mi hija la he informado. A los 13 años tuve la fortuna de que mi hija me dijera, mamá,
ya tuve mi primera relación sexual. Entonces es más fácil Tuve- dejarla déjame tener hablar, relaciones señor, déjame sexuales hablar. que educarle y Déjame decirle que no hablar. es la Tuve edad para fortuna tenerla. de que ella me contara eso y ahí mismo le dije, ok, hija, ¿qué pasa? Hay que cuidarte, tienes que protegerte de tantas enfermedades que hay ahora, quiero que te pongas un dispositivo y quiero que confíes en mí. ¿Qué pasa? Nos fuimos a ese parque, estábamos con su noviecito y todo, y la niña me dice, mamá, por favor, dame un momento de privacidad. Con mi Claro, novio. y sigue con el niño y dale, haz lo que quieras. No, doctora, señora. Es la juventud, son... Pero privacidad en un carro, Doctora, en un parque. besos. Y a los 15 años. Doctora, eso ahora es normal, las hormonas ella de que te ahora, dijo que iba a tener doctora. sexo con el novio. Doctora, mi hija es muy responsable, mi hija sabe qué es lo que hace ahora. De verdad que sí. A los 15 años De es muy verdad que sí, responsable y porque sabe yo lo que hace. la mantengo a ella muy informada, porque no quiero que ella viva lo que yo viví. Yo quiero que mi hija tenga su carrera, que sea una buena estudiante y que no se deje embarazar a los 15 años. Y no es más fácil enseñarle que no tiene que estar ¿Y por teniendo qué no sexo a le los 15 enseñaste años. eso a tu hijo para que no lo hiciera en ese Porque momento? si no hubiera salido con su hija y usted no lo hubiera dejado en un parque sola, en un carro, y se hubiera propiciado y le hubiera dado los anticonceptivos a su sola. hija, eso no hubiera En ese pasado. momento llegó un policía. Ah, No es culpa estaba del sola, policía. Yo estaba caminando. Los chiquillos vinieron. Sí, señora. Señora. Hacemos un corto receso y regresamos de inmediato. No se vayan. Miguel, ¿por qué estás así? Este es mi castigo, por estar jugando contigo. Mira, Pero porque me asuntas la mano. están enamorados. Pero siguen siendo noviecitos o ya se pelearon. El papá no lo quiere así. Caso cerrado. Javier demanda a Jennifer por la suma de $15,000 por daños y perjuicios. Estos son los hechos. Javier es el padre de un chico de 15 años. Y Jennifer es la mamá de una chica que tiene 15 también. 17 años. Ok. Los chiquillos son noviecitos. El chiquillo le dice al papá un día, papá, quiero salir con mi noviecita, la mamá nos va a acompañar a tomarnos un helado en un mall. El día de la cita, el señor, como a las 7 de la noche, recibe una llamada de la policía que su hijo ha sido detenido y que estaba en la comisaría por tener relaciones sexuales en un lugar público, el auto en un parque público. La señora también fue detenida, que hasta ahora no me ha querido ni explicar. Aquí está la prueba. Bueno, pásamela, ven. Y también está Yo la fui carta del detenida porque colegio fue un doctor donde lo expulsan a mi hijo Lo Era expulsaron un de la policía escuela. estúpido que... y perdió su beca. Es una escuela privada, Sí, ¿no? señora. Y católica o religiosa. Sí, señora. Ok. Ok. Doctora, entonces- por favor, yo quiero que usted me escuche. A la señora la... Y vea por las contribuir pruebas. a la delincuencia de un menor. Claro que sí, que eso es contribuir a la delincuencia de los menores. Pero la señora dice que no, que ella lo que está es educando a su hija sexualmente porque ella quedó embarazada a los 15 y no quiere que le pase lo mismo a su hija. Así que ella le da una educación sexual de, yo no sé de qué tipo, Es amplia. porque lo que hace es facilitarle el sexo a la hija. Le puso un dispositivo para no embarazarse a los 13 años de edad, le provee condones y todo tipo de cosas, y además le hace caso cuando la niña le dice, mamá, quiero privacidad para estar con mi pareja. Ella le provee el auto en un parque, en un lugar Doctora, público. si no lo hace en ese momento, lo va a hacer en otro lado, a mis espaldas. Si lo vas a permitir, que yo estoy en desacuerdo que una madre permita que sus hijos adolescentes hagan eso. Doctora, Pero si tú yo eres no- tan mente abierta, que lo haga en tu casa. Pero yo no sabía que Pero ellos en iban a un tener sexo ahí. Pero si tú me Está dijiste bien, que tu hija besos. te pidió espacio para... Besos, caricias, pero no sexo. Yo no sabía que un policía iba a llegar en ¿Y ese dónde estabas tú momento. para supervisar? Estaba caminando, doctora, dándole su Caminando, espacio. doctora. Dándole su espacio. Vamos a ver las imágenes que la señora quiere presentarme, por favor, señor director. Miguel, ¿por qué estás así? Este es mi castigo, por estar jugando contigo. Mira lo que ¿Castigo de hace. qué? Esta es mi religión. Loco, ¿estás Esto es loco? lo que me pasa a mí por estar jugando contigo. Pero Miguel, eso está mal, ¿no entiendes? No, ¿Estás no loco? es mal, tienes que largarte. Mira, vas a salir de la Ok, perfecto. Bueno, estos castigos ya los hemos visto también.
Hay padres que yo creo que el loco. remedio es peor que la Eso es enfermedad abuso. muchas veces. Porque Yo al puedo estar final, loco si usted quiere decirme loco, pero usted no tiene derecho a ¿Qué es esto, decidir Dios sobre mío? la No sé cómo esto sexualidad le ni afecta. cuándo mi hijo va a perder la Forzando a ese niño. virginidad. Me perdona, pero usted no ¿aló? tiene derecho a eso. ¿Trajiste a tu hijo? Sí, señora. Pásamelo. Hola, Miguel. Ya sé que te llaman Miguel porque te decían, hola, Miguel. Hola, doctora, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Yo bien. Bueno, ¿el castigo de tu papá te sirvió de algo? Sí. ¿De qué? Me sirvió a aprender que no debería estar haciendo cosas que mi religión no me deja hacer hasta que esté casado. ¿Eso es lo que te enseñó? ¿El castigo? Ok. ¿Esta era la primera vez que tenías relaciones sexuales? Sí. Sí, doctora. Pásame a la chiquilla. ¿Pero siguen siendo noviecitos o ya se pelearon? El papá no lo quiere así. Ya eso terminó. Ajá. Ya no son novios. Pero terminó Porque tu el papá te no lo quiere. exige. Ajá. No, porque yo no quiero. Es él el que no quiere. Bueno, porque el papá le dijo que no debía Pero con si su te está religión. diciendo que él no quiere y tú quieres volverlo a Ven acá, meter en tus mijita, carras y en tus cosas, no más. Y tú no sabes que hay lugares y hay lugares para hacer las cositas. Sí, lo sé, pero bueno, las cosas se fueron dando. Se fueron dando. De beso en beso, terminamos en eso. Sí, de beso en eso Te salen terminamos en versos. eso. Terminaron en la comisaría de la policía y tu mamá salió acusada de un cargo del cual la encontraron culpable. Bueno, en realidad le dije que me era un espacio, ella no sabía para qué. Yo iba a estar con él, besarlo, y bueno, terminamos en eso. Entonces tú eras la abusadora, porque como tú le llevas 2 años a él y tú desde los 13 años... Él no me dijo que no. Ella Él no no le te obligó, dijo que no, le él te puso tenía la que decir etiqueta. que no. Yo dije que estaba O sea, mal. el sentido común, estoy en un lugar público, en un auto, cualquiera pasa por aquí, no, eso nada de eso se les Pero ocurrió. él no me dijo que no. Bueno, no, Yo estaba le ¿Tú dije no pensando en otra pensaste cosa. tú solita? No, no pensé. Pásame a la doctora Geisha Menéndez. A su hija ya lo corrompió y ahora quiere corromper a mi hijo aquí también. Dile a la Cierra doctora la Sierra pistola. que pase también para hablar, porque a mí me encanta, porque al final, con mis expertos, yo creo que damos mejores consejos para que la gente entienda a las tonteras estas que estamos viendo aquí de la gente, porque esto es absurdo. Aquí lo que hay es... Mira, ¿qué tontera? Y les enseñan todos los valores religiosos, y sentido común, cero. ¿Qué les enseñan? El Señor le enseña el extremo de la religión, la base religiosa, y no le está realmente teniendo una conversación De muchachito, real de hombre, con de que respecto a la esto es así, sexualidad, mira, mijito, exacto. cuídate de esto, Y- tienes que mirarlo así. Y la mamá, por otro lado, está en el otro extremo, Totalmente. porque quiere ser tan abierta y tan comunicativa que lo que está es dañando a su hija porque no le está enseñando ni valores, ni morales, no le está enseñando una conducta apropiada con respecto a su cuerpo y a la sexualidad. A mí también, Estas doctora, yo no profesionales, ignoro. yo no quiero profesional como ella en mi vida para nada. Porque una profesional que no tiene valores, que no entiende lo que es la dignidad de la mujer, de un ser humano, cómo protegerse, cómo no ser una desfachatada, cómo saber ser Yo no Mi la hija quiero está muy profesional. experta en saberse proteger. Es que no la quiero. Expertísima. Me he encargado Ok. yo, que se Oiga, proteja. doctora. Y yo le dije, que lo haga en tu casa. Le di mal ejemplo, le di mal consejo. No, doctora, Sí, no siempre porque lo quieren le hacer di en la mal casa. consejo, No ¿verdad, siempre lo doctora? quieren hacer en la casa. está contribuyendo a la delincuencia de los jóvenes y ella está apoyando y ayudando para que hagan actos que no están listos para hacer Pero bueno, psicológicamente. doctora, vamos a ser realistas también, porque no podemos ser tampoco tan ignorantes de la vida. Si usted está viendo a sus hijos que tienen su noviecito y tienen esa... Y no es preferible hacerse de la vista gorda, que lo hagan en tu casa, a llevarlos a un parque público dentro de un auto y permitirles que hagan eso. Completamente. Al final, si lo hacen con consentimiento y protección y responsablemente y nadie acusa a nadie de violación, ¿qué están haciendo? Parte de la vida. De acuerdo, Es pero... más sano. No, yo no te estoy diciendo que les diga, No, no. vayan a hacerlo al cuarto. No. No. Pero si tú estás viendo que hay algo Pero ahí, está violando los caramba, cánones tú que él sabes, tiene como... preferible en la privacidad de tu techo que en un auto en un parque.
Doctora, las cosas se dieron en ese momento. Pero por eso también es Las tan cosas no importante se dan que en cuando ese ellos momento, hablen usted con lo sus propició hijos, todo doctora, para que le pasara, los hablen deja de solos esa en el de carro. ¿Cuál es la manera apropiada? Esto no es algo que se hace en público. Yo Tú sé, no vas en el... por favor, Exacto, pero ya se entonces, los dije, y que las entonces- cosas más cómodas, las más importantes no se las No están se las enseñando. Están trabajando en sus absurdos mundos y no le están enseñando nada de valor a sus hijos, nada práctico, nada humano. Decisión del caso. Te concedo la suma de $5,000 porque Doctora, yo no tengo con qué A mí que pagarle me importa, $5,000, trabaja. doctora. Trabaja y paga. Ya sabe cómo puede trabajar, ¿Sabes por usted qué? trabaja en eso. Porque tú rompiste el pacto. Nah. Tú le dijiste Doctora, que ese ibas a señor es ser un loco. chaperona y no lo hiciste. Y por esa razón tienes que pagarle la suma de $5,000, porque no creo que $15,000 No, es lo doctora, que se pero es merezca. injusto He lo que dicho, está haciendo. caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Te concedo la demanda, he dicho, caso cerrado.